Y sobre el tema de esta tensión, me da muchísimo gusto volver a escuchar a uno de los especialistas en geopolítica documentados y preparados y respetados como es don Alfredo Jalife Rame. No, hombre, encantado, sus órdenes. Oye, gracias. Cuéntanos porque pues leía siempre ese análisis, la orden saltándose a su Congreso de un presidente de los Estados Unidos, léase en este momento Donald Trump, de matar con un ataque aéreo al general Qasem Soleimani, el militar más poderoso e influyente en Irán, a quien se le achacan la muerte de al menos 700 soldados de Estados Unidos en Irak. Bueno, es una situación muy delicada. No diría yo que estamos ante una tercera guerra mundial, como ya ves que ha sido una tendencia mundial esto en las redes sociales, y sobre todo porque yo creo que es lo más importante. Tenemos que empezar a disminuir el pánico que se ha apoderado de la opinión pública en muchos lados, incluso que es el periódico Express en Gran Bretaña, que con mucha laxitud habla de una tercera guerra mundial. Porque a mi juicio no podemos tener ahorita en estos momentos, al corte de caja de ahora, una tercera guerra mundial? Que la situación es muy delicada, eso no cabe ni la menor duda. Pero ¿por qué no se daría la tercera guerra mundial por ahora? Debido a que lo primero que hizo el secretario de Estado Mike Pompeo de Estados Unidos fue hablar con su homólogo ruso, Sergei Lavrov, y acordaron precisamente, y sobre todo en la parte estadounidense, ir a una desescalada. Bueno, aquí el problema es ese, cómo llegar a una desescalada cuando los ánimos, precisamente en Irán y en todo el mundo chiita, que ahorita hay que decir más o menos cuántos chiitas hay en el mundo y en cuántos países aproximadamente, pues están en una furia vengativa, con justa razón, porque se rompieron todas las reglas. Es decir, ya no hay orden internacional. Estados Unidos ayer se le pidió de parte del Parlamento iraquí, se le pidió la salida, falta que se lo pida en forma ya más oficial el primer ministro, que curiosamente es un primer ministro saliente, porque lo habían orillado a renunciar debido a las manifestaciones previas que se habían dado, como en todas partes del mundo en estos momentos, se habían dado allá en varias ciudades de Irak. Y ayer el Parlamento iraquí, pues sí pidió, así literal, la expulsión del ejército de Estados Unidos, que cuenta con más o menos 5.000, unos dicen 5.200, 5.500 estadounidenses allí en suelo iraquí. Esto ya de por sí, desde el punto de vista estratégico, pues sería un triunfo para Irán y hasta una victoria desde ultratumba del general Soleimani, que fue asesinado con unos drones, acompañado, que lo fue a buscar al aeropuerto de Bagdad, el jefe de las milicias, que así se conocen en su nombre en árabe, Kateb Hezbollah, que no tiene nada que ver con el Hezbollah del Líbano, aunque son aliados, porque son chiitas. Pero estamos hablando que el mundo islámico tiene, al menos eso lo dice la conferencia de la Organización Islámica, con 57 países en el mundo, y tiene de los 1.700 aproximadamente pueden ser 20% de la secta chiita. Y son precisamente los chiitas quienes se ven ahorita flagelados y seguramente han visto radioescuchas que le han dado una ceremonia luctuosa, pues casi de canonización al general Soleimani. Dicen que más de 1 millón de iraquíes acudieron, ¿eh? En varios lados. Y son 3 días, ¿no? Son 3 días allá en Irak. Pero también acuérdate que viene de Bagdad, lo llevaron luego a Ahvaz, luego lo han llevado a Mashhad, que es la segunda ciudad más importante de Irán, luego lo van a llevar hoy a Teherán, donde va a estar ahí el Ayatollah Jamenei, porque era como su hijo favorito. Y luego, al final, pues va a ser enterrado en Karman, que era donde nació. Pero ha habido una movilización realmente
tremenda. Y ahora es lo que viene, mira, cuando uno pregunta, ¿van a haber represalias? Sí van a haber represalias. ¿Por qué? Porque así es, no lo pueden dejar. Tú imagínate el escenario contrario, de que no haga nada Irán, pues ya perdió y pierde todo su prestigio que tiene en el mundo, sobre todo en el mundo chiita. Ahora, ¿dónde pueden ser las represalias? ¿De qué carácter? Eso es lo que está en juego. Mira, ayer, por ejemplo, yo estaba leyendo al exdirector de la CIA y que fue incluso comandante de la región del Medio Oriente de parte de Estados Unidos, el general Petraeus, donde, fíjate, y no se sabía, y hasta ahora ya nos enteramos, hubo un evento donde Estados Unidos derribó un avión iraní hace mucho tiempo, que cobró la vida de 290 y pico iraníes. Y luego vino la represalia que la misma propaganda de Estados Unidos se le endosó a Libia con Gaddafi. ¿Te acuerdas de aquel avión de Lockerbie cuando existía Pan American allá en Escocia? Y ayer abiertamente lo comentó el general Petraeus, de que habían sido los iraníes. Es decir, sí forma parte de su cultura no dejarse amedrentar. Ahora hay que ver el alcance, el cronograma. Bueno, por ejemplo, podemos garantizar que en estos 3 días de luto, pues no habrá atentado alguno, pero posteriormente, pues se puede dar en el marco de lo que ellos se conocen como el Arbaín, que sale la cuarentena, los 40 días de luto, o inmediatamente después de los 40 días, o inmediatamente después de los 3 días. Ahora, ¿de qué tipo va a ser? Mira, yo, según mi muy humilde opinión, hay varios escenarios. De mayor a menor probabilidad. El primero es el mismo Irak, donde está la embajada de Estados Unidos, que ya ves diario más o menos ahí están lanzando algunos misiles. La embajada fue parcialmente incendiada, eso también llevó a parte de la escalada. Y ahí se puede dar un escenario de confrontación muy fuerte. Ya Estados Unidos envió 3.500 soldados adicionales, pero no se dice si llegaron a Kuwait o fue permitido que llegasen a Irak. Eso todavía, nada más existe la orden de que iban a expandir su presencia. Ahora, fíjate lo paradójico, Oscar Mario. Asesinan a este general porque con el supuesto de que él iba a librar una guerra contra Estados Unidos, de lo cual pues no hay evidencias. Eso es real, eso lo dice abiertamente Pompeo y lo dice el mismo presidente Trump, quien comentó que para evitar una guerra habían matado a este general. Bueno, y hoy estás en una situación paradójica que todo el Medio Oriente está al borde del precipicio, porque estás hablando de una geografía que va donde están los chiitas, básicamente están en Irak, que son 70% de la población, y ya no se diga Irán, que es el 90%, están en Siria, están en Líbano, son aliados de los palestinos de Gaza. Entonces ahí ya tienes una amplia geografía en donde puede implicar al mismo Israel. Ese sería, para mí, el segundo escenario. El primer escenario es la situación misma en Irak, que ahí también es muy importante delinear por qué. Y luego también tienes, yo lo pondría en segundo lugar, incluso hasta antes el que había dicho yo en relación a la frontera con Israel, que es la parte occidental del Golfo Pérsico, es decir, todas las petromonarquías del mundo árabe, en donde hay mucha presencia estadounidense. A veces no se dice, pero mira, ya lo han estado publicando, pero tienes básicamente entre 5.000 y 7.000 soldados en cada una de estas petromonarquías, con excepción de Omán. Mira, para que haya una tercera guerra mundial se necesita una confrontación entre las dos máximas superpotencias militares del mundo, que son Rusia y Estados Unidos. Irán no lo es. Irán es una potencia regional militar convencional. Israel tiene entre 200 y 400 bombas nucleares clandestinas, pero tampoco llevaría
a una guerra mundial si es que no interviene Rusia. Eso es clave entenderlo, ¿eh? Entonces, por lo pronto, ahorita Rusia no está en el radar, al contrario, están tratando de mantener la calma. Francia también ha estado interviniendo para tranquilizar las cosas. El mismo Mike Pompeo se ha quejado de que no ha tenido el apoyo que deseaba de los europeos. Bueno, pues él tiene que entender que los europeos pues son vecinos del Medio Oriente, y ahí realmente, pues ahí por continuidad y vecindad, uno de los primeros afectados sería los europeos. Entonces, mira, como yo te decía, más o menos la probabilidad de represalias en donde se daría. Luego tendrías, después de los 3 que cité escenarios, un cuarto escenario puede ser el Afganistán o Pakistán, donde hay minorías chiitas muy importantes. En Pakistán el 20% son chiitas. Pakistán sí tiene bombas nucleares, es un país que más o menos alberga 200 millones de musulmanes. Afganistán es mucho menor, anda en 35 millones, pero tiene un 20% de chiitas. Más o menos es la geografía que se ve. Ahora, ayer decía Richard Haass, que es israelí estadounidense y es el presidente del muy influyente Council of Foreign Relations, algo que hay que tener presente. La guerra que ya está, la guerra entre Estados Unidos e Irán ya está y viene desde 1979. Lo que es que ha tenido altas y bajas, ha tenido treguas, luego tuvo un acuerdo Obama que a mi juicio fue muy creativo y fue muy racional ese acuerdo para la desnuclearización de Irán a cambio de levantar las sanciones, y que tú recordarás, hace 2 años el presidente Trump de manera unilateral pues abrogó. Entonces eso es lo que ha llevado a la crisis. Hoy Irán vive una asfixiante que le están llamando depresión máxima de sanciones, y la guerra ahí está, pero es de otra manera, y es una guerra híbrida, multidimensional, y no necesariamente es de confrontación directa bélica. Ahora aquí, la gran respuesta, cualquier blanco estadounidense, lo decía Richard Haass, en el mundo, es ya motivo de las represalias. Mira, incluso yendo más lejos, ayer en uno de los, durante una de las arengas muy emotivas del funeral del general Soleimani, ellos son alrededor de 80 millones los iraníes de habitantes, y pidió uno de los oradores que cada iraní diese $1, es decir, en total 80 millones de dólares, para compensar a quien mate a Trump. Bueno, obviamente no va a ser fácil asesinar a un presidente, menos de Trump, que trae caravanas de 20 y pico de vehículos cada vez donde se desplaza, pero su familia puede ser blanco de atentados, no hay que perderlo de vista. Yo no creo, como se ha estado manejando, de que tienen células durmientes en Irán. Incluso no, ya sabes, no faltan que aquí empiezan a ligar en su imaginación, pues yo más que creativa diría destructiva, de que hay vínculos con los cárteles de la droga en México, cosas así por el estilo, que pueden perpetrar atentados. Mira, eso ya es producto más de la imaginación que de la realidad. Incluso Mike Pence llegó a decir lo que es el vicepresidente de Estados Unidos. Bueno, eso es para el consumo popular, pero realmente no hay nada así de evidencia. Y luego, el mismo alcalde de Nueva York, Blasio, ayer precisamente comentó en un tweet que van a tener la alerta máxima en Nueva York, que es el centro, tú lo sabes, de las finanzas, sobre todo. Oye, igual en Francia, igual en Alemania, igual en Londres. Cualquier lado, cualquier estadounidense hoy es blanco va a ser ya blanco de una represalia israelí. Pero sí vimos más o menos el orden de los escenarios, porque Irán va a tratar de dar el máximo daño posible, claro, que más o menos sea proporcional pues a la decapitación de un general. Mira, te lo digo yo abiertamente, algo sucedió, porque no puede ser que haya volado, había estado en Líbano, luego se fue a Damasco, de Damasco voló en un vuelo comercial, hazme el favor, en un vuelo comercial al aeropuerto internacional de Bagdad, y ya lo estaban esperando. Es decir, una de dos, o habían tratativas bajo la mesa, tras bambalinas, para negociar,
para precisamente a disminuir toda la tensión que se había dado en Irak, o un grave error de contrainteligencia también de los iraníes en Irak, o las dos cosas. Bueno, Bien. yo Israel creo que sí lo veo en el campo de batalla. Bien. Incluso en Irán abiertamente están diciendo que ellos son quienes estuvieron detrás de los consejos a Trump. Ya sabes que él es gran aliado de Netanyahu, fue el segundo que supo que se iba a dar el ataque, incluso la localización del general, etcétera, etcétera. Pero sí, lo que hay que seguir es cómo va a estar la relación entre Rusia y Estados Unidos. Porque tú recordarás que días antes del atentado, Irán con Rusia y China habían realizado ejercicios navales conjuntos al norte del Océano Índico, en el Golfo de Omán, que es la puerta de entrada del Estrecho de Hormuz, donde pasa 20% del petróleo. Entonces, mira, en conclusión, yo te diría, hay que seguir la cotización del petróleo. Y del oro, Alfredo, las dos, oro y petróleo. Bueno, ¿no? también, el oro, la plata, etcétera. Y luego también hay que seguir la situación en Irak. Yo creo, mira, lo que está en juego, porque al final hay una estrategia, tienes que tener un foco de concentración. Lo que está en juego es Irak y su petróleo.